Entiendo. No entiendo. Ok. Hermana Lorena, confírmeme que estoy bien. No sé. No sé. No estoy segura. Nunca he hecho esto. Conexión lenta. Ay, no sé. No sé. Ok, ok. Perdonen la tardanza, no sé cómo, no supe cómo empezar, cómo entrar para poder transmitir el video. Una disculpa enorme. Tengo tiempo aquí esperando la hora, pero no es la primera vez y así se aprende, ¿verdad, hermanas? Discúlpenme la tardanza, este, vamos a empezar. Quiero agradecer a la hermana Lorenita por su paciencia, hermana. Muchas gracias por ayudarme ahí en lo técnico. No sabía cómo hacerle. Gracias. Y gracias por la invitación a su página. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias a Dios que me permitió, ¿verdad?, que nos da estas oportunidades de poder aprender de su palabra y compartirlo con ustedes. Mi nombre es Areli Kamal Mangas. Soy campechana, ¿verdad? Nací en el estado de Campeche y mis padres también de ahí son, de ahí es toda mi familia casi. Y bueno, pues ahí nací. Mi papá estuvo estudiando en el colegio bíblico en Montebrón y, y mi madre era una enfermera. Estaba trabajando como enfermera cuando ellos pues se casaron y empezaron a servir a Dios allá en su iglesia en el estado de Campeche. Y pues más adelante, ¿verdad? Pues nací yo en una familia cristiana con mis padres. Tiempo después, hermanas, mi papá se fue como pastor, empezó una obra en un lugar llamado Palizada, Campeche, y ahí empezó él una obra. Y cuando ya estaba comenzada la iglesia con algunas personas, la dejó a cargo de otro hermano y nos fuimos a la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Ahí estuvimos por muchos años, hermana, creo que más de 20 años. Mi papá se quedó ya ahí como pastor, ¿verdad?, en la iglesia bautista de Villahermosa, Tabasco.
Y bueno, pues después él tuvo que dejar la iglesia, ¿verdad? Y quedó en manos de un joven de nuestra iglesia que ahí creció, ahí él conoció de la palabra de Dios, ahí creció, se preparó en el colegio bíblico y ahora él está ahí pastoreando la iglesia, hermana, levantándola poco a poco, ¿verdad? Y bueno, pues cuando estuvimos en esta primera iglesia que comenzamos allá en Palizada, yo era una niña de primaria, ¿verdad? 5, 6, 7 años. Y a la edad de 7 años mis padres me pudieron compartir del Evangelio con un libro sin palabras, explicándome cada color con un texto bíblico, ¿verdad? Yo pude comprender mi condición de pecadora y pude también comprender la salvación que Dios me estaba ofreciendo. Y yo fui salva. Recuerdo ese momento que pude hacer una oración con mis padres, ¿verdad? Recuerdo el librito que me estaban explicando y desde ese momento yo fui salva a muy temprana edad, a los 7 años. Y más adelante, como a los 9 años, me bauticé, ¿verdad? Ahí mismo en la iglesia mi padre me bautizó. Cuando nos movimos para Tabasco, pues ahí en Tabasco pude tener ahí mis años de adolescente, ¿verdad? Y de mi juventud, y gracias a Dios que lo pude pasar ahí en cuanto al ministerio, la iglesia, rodeada de cosas que pues de la ruta, ganar almas, hacer escuelitas bíblicas, tuve la oportunidad de ir a campamentos, a conferencias, y pues me crecí rodeada de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, había en mí una lucha interna, ¿verdad? Porque yo tenía mis aspiraciones de poder ser una profesionista, ¿verdad? Tener una carrera, hacer una vida, ¿verdad? Diríamos, yo pensaba normal, ¿no? Común. Pero había un llamado en mí de parte de Dios y esa era mi lucha. Yo estaba luchando contra el llamado de Dios, yo estaba resistiéndome a lo que Dios quería que yo hiciera. Y eso fue por varios años, como por 3, 4 años, hasta que en una conferencia en mi iglesia, con el pastor Víctor Castillo, el pastor Víctor Hernández, recuerdo que ya no resistí más y llegué al altar y oré al Señor y doblegué mi voluntad y le dije, aquí estoy, ¿verdad? Haz conmigo lo que tú quieras. Y recuerdo que fue un momento muy bonito porque creo que mis padres estaban orando para que esto sucediera y me veían pasar los años, ya casi 16 y yo todavía no rendía, ¿verdad? Mi vida para servir al Señor y sé que era algo que ellos también deseaban, pero no me presionaban, no me insistían, sé que ellos solamente oraban por mí. Y Dios, ¿verdad? Pues no me tuvo tranquila hasta que yo pude doblegar mi voluntad, ¿verdad? Ante Él. Y me acuerdo que fue un momento bonito, lo lloramos como alegría, como respuesta de una oración, como decir, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Ya no voy a resistir más a tu llamado, la vida que me has dado es tuya, ¿verdad? Y entonces terminé muy pronto la prepa, yo quería terminar rápido mis estudios para poderme ir a preparar al colegio bíblico y pues terminé mi preparatoria. A los 19 años me fui al colegio bíblico hasta Monterrey, en el Instituto Bíblico de Montebrón. Ahí llegué, ¿verdad? A los 19 años y fue un tiempo para mí difícil, ¿saben? Porque yo pues era de la escuela a mi casa a la iglesia a mi casa, y ese era mi círculo, ¿verdad? Esa era mi rutina, mi día a día, y pues llegar allá es estar completamente sin tu familia, y es buscar la dependencia de Dios en total, en todo, ¿verdad? Y yo no estaba preparada, batallé muchísimo consiguiendo un trabajo. Cuando lo tenía, a veces me corrían o no aguantaba. Entonces fue un año un poco difícil para mí porque no tenía esa preparación, no me preparé
no aprendí cosas que cuando llegué allá, pues luego me fue como en contra, ¿verdad? Entonces, señorita, si tú estás en casa, aprende muchas cosas de tu mamá, cocinar, lavar, planchar, ¿verdad? Y porque es muy indispensable en la vida, ¿verdad? Y es necesario aprender todo eso. Y bueno, pues yo sí batallé muchísimo, hermanas, la verdad lo digo con un poco de pena, pero a la vez lo quiero platicar porque fue como para mí un reto, ¿verdad? El estar ahí y tener que depender de Dios y tener que pues pagar las cuentas y tus cosas personales, eh, nunca lo había hecho, era la primera ocasión que tenía yo que pasar por todo eso y fue difícil, hermana, sí fue difícil. Y me acuerdo que me costó muchas lágrimas, lo lloré, estaba en la lista de los deudores por mucho tiempo, y pero recuerdo también que oraba mucho a Dios, yo oraba mucho y le decía, Señor, si tú me trajiste hasta aquí, este, por algo me escogiste, por algo me estás llamando, me trajiste hasta aquí, necesito ver tus promesas en mi vida, que tú me hagas ver que estás conmigo. Ahora, si es una prueba, yo estoy segura de lo que quiero, vine comprometida contigo para servirte, ¿verdad? No me voy a rendir, no me voy a echar para atrás, ¿verdad? Si esto es una prueba para ver si yo voy a poder resistir, pues aquí estoy, no me voy a rendir. Entonces oraba mucho al Señor, a veces hasta me sentía como Job, era muy dramática yo, sentía como Job y nada que ver, ¿verdad? Porque pues, pero así me sentía, ¿no? Como que a lo mejor Satanás me está ahí tentando, ¿verdad? A ver si peco contra Dios, si me acobardo y regreso a mi casa y renuncio a todo esto. Y yo dije, no, nada ni nadie me va a mover, yo estoy decidida de lo que quiero hacer. Y sabe, poco a poco Dios fue obrando y pude ver que Él me dio un trabajo donde realmente fui sincera, dije no sé hacer nada, pero la patrona fue muy paciente, me enseñó, nada más tenía como 2 días con ella de trabajo, pues ella me llevó con otra señora para que yo pudiera completar mi semana, así que, y ahí estuve hasta que me gradué, hermanas, ¿sí? Entonces Dios me bendijo después y no me rendí, ¿verdad? Me aferré a mi compromiso con Dios, sin saber, hermanas, todo lo que después iba a pasar. Los planes de Dios son mejores que los de nosotros, ¿verdad? Pues podemos planear muchas cosas y decir que queremos realizar algunas cosas, pero Dios tiene los planes mejores, sus pensamientos son más altos que los nuestros y yo nunca me imaginé poder llegar hasta aquí, donde Él me permite poder estar junto con mi esposo. Ahí en Montebrón conocí a mi esposo, casi mi último año de estudiante, ¿verdad? Para graduarme. Y pude citar con él 2 años, me quedé un año más para poder conocer un poco más a mi esposo con el permiso de mis padres y luego regresé a mi ciudad, a mi iglesia para poder prepararme para la boda, ¿verdad? Nos casamos y empezamos a trabajar, ¿verdad? Apoyando iglesias. Y empezamos con la Iglesia Bautista El Sembrador allá en la Huasteca Potosina. Ahí estuvimos un poquito más de 3 años y esa iglesia nos tomó también como sus miembros. Una iglesia muy linda que nos recibió con mucho cariño, ¿verdad? Y nuestras intenciones, hermana, ¿verdad? Nuestros deseos era colaborar en el ministerio con los niños, en el área de los niños. Pero Dios fue moviendo nuestros planes y fue moviendo también nuestro sentir, ¿verdad?, hacia la obra. Y hermanas, después de ese tiempo estuvimos apoyando otra iglesia y después de ahí Dios nos trajo hasta aquí, hasta Saltillo, y veníamos también con la intención de apoyar, ¿verdad?, al pastor, como mi esposo como asistente, y bueno, Dios movió los planes, ¿verdad? Y ahora
mi esposo está como pastor de esta iglesia que otro misionero comenzó, ¿verdad? Con su familia y ahora él empezó otra iglesia y nos dejó a nosotros aquí, mi esposo como pastor, ¿verdad? Nunca me imaginé, de verdad, nunca me imaginé que fuera a ser una esposa de un pastor. Y es un llamado que estoy abrazando, que estoy orando mucho a Dios que me ayude a hacerlo con su dirección, ¿verdad? Bajo su gracia, bajo su dirección, ¿verdad? Y aquí estamos sirviendo apenas como mi esposo como pastor, vamos a cumplir apenas 3 años y pues aquí estamos sirviendo, ¿verdad? Al Señor en esta área ahora como mi esposo como pastor y yo, ¿verdad? Como esposa de pastor, hermana. Dios cambia nuestros planes, sus planes son mejores para nosotros, ¿verdad? Y es seguir, ¿verdad? Lo que Dios, el camino que Él nos pone, ¿verdad? Los planes que Él tiene, ¿verdad? Y no rehusar. A veces decimos, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería y ponemos ahí como trabas, ¿verdad? Pero 1000 veces es mejor lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y sí, estoy lejos de mi familia, hemos estado lejos de mi familia por mucho tiempo, pero estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aunque a veces sí entra nostalgia y extrañamos a la familia, sabemos que esto es lo que nos tocó, ¿verdad? Y lo hacemos con mucho amor para el Señor. Sabemos que nuestro trabajo es para Él y estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Estamos aquí sirviendo y bueno, hermanas, pues eso es un poquito de mi testimonio, muy resumido. Yo sé que por el tiempo entré un poquito tarde y no quiero quitar tiempo a lo más importante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanas, rápidamente acompáñenme a Lucas 24. Voy a estar leyendo unos versículos. Ojalá tú tengas tu Biblia en tu mano y me puedas acompañar en esta lectura, ¿verdad? Voy a leer estos versículos. En Lucas 24, versículo 4, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos en lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Hermana, vamos a hacer esta pregunta a nosotras mismas, hermana. ¿Por qué estáis tristes? ¿Verdad? Y vamos a aplicar esta pregunta a nuestra vida, nos la vamos a hacer a nosotras mismas en base a lo que vamos
a lo que Dios nos dejó en su palabra. Y voy a hacer una pequeña oración, ¿sí? Señor, te doy las gracias por este tiempo que me permites, por esta oportunidad. Yo sé que yo no soy nada, no soy nadie, no tengo nada especial, Señor, pero estoy dispuesta a ponerme en tus manos y creo en la promesa que así como estuviste con Josué, también estás conmigo, Señor, y me vas a ayudar. Yo no soy nada y solo soy un instrumento en tus manos. Usa mis labios con las palabras adecuadas, los pensamientos correctos, Señor, para poder hablar de tu palabra, y ayúdanos a aprender de ella, Señor, y ponerla en práctica en nuestras vidas, a creerla de todo nuestro corazón, Señor, y poder vivir confiadas en ti, en tu palabra que es fiel, Señor. Gracias por esta enseñanza que me has dado, primeramente a mí, y que tú la puedas usar para las que están oyendo, que también puedan ser de bendición para ellas. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanas, vamos a hacernos esta pregunta a nosotras mismas. ¿Por qué estáis tristes? ¿Verdad? Ahora, hermanas, en estos últimos días, ¿verdad? En estas semanas hemos recordado algunos acontecimientos bíblicos, ¿verdad? Incluso hasta iglesias que no tienen una doctrina correcta han hecho cosas, ¿verdad? Recordando estos acontecimientos. Y probablemente en nuestras iglesias o en algunas iglesias, ¿verdad? Tuvimos algún culto especial por el Domingo de Resurrección, recordando, ¿verdad? Cómo Cristo fue entregado, cómo fue traicionado, cómo fue apresado, cómo fue ante el concilio y fue juzgado, ¿verdad? Y luego su crucifixión y todo lo que él padeció, hermanas, ¿verdad? El dolor y todo el dolor y todo lo que él pasó, lo podemos recordar, ¿verdad? Y podemos también gloriarnos porque nuestra confianza no es en un Dios que está en una tumba o que está en un crucifijo, ¿verdad? Que en una cruz, sino que está vivo, hermanas, ¿verdad? Cristo está vivo, venció a la misma muerte. Y eso es algo que nos debe llenar de mucho gozo, de mucha alegría, ¿verdad? De mucha fe, de esperanza, hermanas, ¿verdad? Pero es muy triste, hermanas, es lastimosamente esa alegría y esa fe y esa esperanza, ¿verdad? Que podemos sentir en estos días por recordar todos esos acontecimientos, ¿verdad? Solamente es temporáneo, ¿sí? Y es muy triste, hermana, que nosotros como cristianas no vivamos constantemente en ese gozo, en esa alegría, ¿verdad? De que Cristo vive, ¿verdad? De que Cristo resucitó de los muertos, tal cual como Él lo dijo, se cumplió, hermana, ¿sí? Entonces, no solamente tenemos que estar gozosas en estas fechas, sino constantemente debemos estar recordando, ¿verdad? Que Cristo resucitó con poder y con gloria, ¿verdad? De los muertos, y nos dejó promesas invaluables en su palabra, y prometió volver por nosotras, hermanas, ¿verdad? Prometió volver en un día, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora, pero Él prometió volver por los que hemos creído y confiado en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también nos ha dejado, en lo que estamos en esta espera, ¿verdad? Que Él llegue, nos ha dejado promesas. Por ejemplo, como el que dice Mateo 28:20, que dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Amén. Así que es una promesa que tenemos, hermanas, y que debemos de confiar que Él está con nosotras, ¿verdad? Y hay muchas promesas en su palabra que nos ha dejado para poder vivir confiadas en Él, ¿sí? Ahora, hermanas, pero vamos a hacer esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estamos tristes? Y veamos lo que nos enseña la palabra, ¿verdad?, de nuestro Dios en cuanto a esta pregunta. Vamos a responderla en cuanto a este pasaje, ¿verdad?
Porque dice aquí, después de que María Magdalena, ¿verdad? Y estas mujeres dieron la buena noticia, estos seguidores de Cristo estaban ahí y escucharon, ¿verdad? Que lo que había sucedido, lo que ellas vieron de los ángeles, que ya no estaba ahí Cristo. Ellos, a pesar de haber oído eso, hermanas, ellos hicieron un camino para regresarse, hermanas, a una aldea llamada Emaús. ¿Sí? Ellos iban hablando entre sí, ¿verdad? Aquellas cosas que habían acontecido, ¿verdad? Pero dice la Biblia que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, hermana, ¿verdad? Ahora, hermanas, y vemos que aquí Él les dice, ¿qué cosas están platicando, verdad? ¿Por qué estáis tristes, verdad? Después de todo lo que ellos habían escuchado, después de todo lo que ellos habían visto, si eran seguidores de Cristo, yo creo que ellos pudieron ver muchas maravillas de Dios, ¿verdad? De cerca, ¿verdad? Ahora, hermanas, y vemos que aquí están estos hombres y le dicen, ¿qué es lo que están platicando, verdad? ¿Por qué estáis tristes? ¿Sí? Y ellos, ¿verdad? Empezaron aquí dice que Cleofás le dijo, ¿eres tú el único forastero que no sabes todo lo que ha pasado, verdad? Todas las cosas que han sucedido, ¿sí? Y entonces empezaron a contarle de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, ¿verdad? Y cómo no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, ¿verdad? Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres lo habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces ellos conocían, hermanas, ¿sí? Tenían conocimiento de quién era Jesús y tenían un buen concepto de Él, ¿sí? Fíjense todo lo que ellos estaban hablando. Ellos conocían mucho de Jesús, ellos tenían un buen concepto del Señor, pero sabían que era un varón profeta, poderoso en obras, poderoso en palabras, que fue sentenciado a muerte y que murió crucificado, que era el Redentor de Israel, hermanas, ¿sí? Ellos tal vez habían podido ver muchas maravillas, ¿verdad? De cerca, ¿verdad? De lo que Jesús había hecho en ese tiempo, ¿sí? Y hermanas, yo quiero que comparemos un poco nuestra vida con la de ellos. Es muy parecida, hermanas. Yo me pude reflejar en ellos un poco y pude pensar que somos muy parecidos, hermanas, muy parecidos a estos hombres, a estos seguidores de Cristo. Ellos habían visto los milagros de Cristo, lo habían oído predicar, habían gozado de su presencia ahí cercana, ¿verdad? Pero ahora todo para ellos ya había acabado, ¿verdad? Estaban regresando tal vez a su vida tranquila, cómoda, ¿verdad? De Emaús, pero regresaban vacíos, con tristeza, con desánimo, y en el fondo sentían como que les faltaba algo, o más bien alguien por quien vivir, ¿verdad? Y sabe, hermana, muchos de nosotros somos como Cleofas, conocemos mucho del Señor, sabemos lo que nos han dicho de Él, que es poderoso, que hace milagros, que es bueno y que tiene cuidado de nosotros, que nos ama, el que tiene la última palabra. Yo creo que muchas hemos visto y hemos palpado, ¿verdad? Algunos milagros, ¿verdad? De Dios, o cómo Dios ha contestado oraciones, ¿verdad? Lo hemos visto, hermanas. No podemos decir que no. A veces cuando queremos hablar de milagros, no queremos tocar el tema porque pensamos que vamos a parecer pentecosteses, pero no es así. Realmente
Dios es un Dios de milagros, es el maestro de milagros. Y yo no dudo que usted y yo, ¿verdad?, hemos pasado por algo en el que hemos estado orando y Dios ha respondido, y Dios ha obrado, Dios ha abierto puertas, Dios ha transformado vidas. Hermanas, cuando yo estaba en mi juventud, en mi iglesia, recuerdo que mi papá en casa, él le gustaba ayudar a los jóvenes. Vivíamos cerca de unas colonias un poco, pues, con, con muchos jóvenes en drogadicción y que eran como pandilleros, ¿verdad? O jóvenes que habían salido de la cárcel y se iban a refugiar a esas colonias, y eran colonias problemáticas, ¿sí? Pero yo recuerdo que mi papá a muchos de ellos los alcanzó para Cristo, ¿verdad? Les compartió la palabra de Dios, fueron salvos. Incluso estuvieron en nuestra casa, comían en nuestra mesa, les enseñaba cómo vestir, les compraba ropa, zapatos, cosas de higiene personal. Y hermana, orábamos por ellos, ¿sí? Y mis ojos pudieron ver cómo Dios transformó la vida de muchos de ellos, de muchas hermanas, cómo salieron de sus adicciones y cómo ya andaban predicando, invitando a otros para Cristo, a sus propios amigos, ¿verdad? Los invitaban, los jalaban para venir a la iglesia. Y andaban con nosotros. En nuestra iglesia en ese tiempo no teníamos transportes para poder ir a la ruta y traer a la gente. Lo hacíamos todo caminando y ellos nos acompañaban, ¿verdad? Incluso en algunas ocasiones a veces no queríamos entrar en ciertas calles porque sabíamos que eran calles peligrosas, y cuando andábamos con ellos nos protegían, decían, no les va a pasar nada, yo ya hablé aquí con alguien y no les va a pasar nada. Gracias a Dios nunca nos asaltaron, nunca nos hicieron un daño, hermanas, y en verdad hemos podido ver cómo Dios ha transformado vidas. Yo creo que también ustedes lo han podido experimentar, tal vez con un hijo, tal vez con un esposo que antes no quería nada con Dios y Dios le ha transformado, hermanas. Yo creo que hemos también visto, no solamente hemos conocido por su palabra cómo Él ha hecho grandes milagros y muchas maravillas, sino también lo hemos podido también experimentar, ¿verdad? Nosotras. Y hermanas, tenemos el conocimiento, ¿verdad? Conocemos de Dios, sí, tenemos un buen concepto de Él. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué entramos en esta tristeza, verdad? ¿Por qué estáis tristes, hermanas, verdad? ¿Por qué en verdad, por qué nos sentimos en esa tristeza? Sabe, hermana, es un sentimiento que a veces el enemigo usa para cauterizarnos, ¿verdad? Para que ahí nos quedemos como víctimas, ¿verdad? Ay, es que a mí todos me critican, es que a mí todos me atacan, es que mira, me traicionaron, es que tengo problemas en mi matrimonio, es que mis hijos, hermanas, todas, de verdad, todas tenemos dificultades, todas tenemos problemas, hermanas, pero también tenemos que recordar, ¿verdad? No solamente tener el conocimiento de que tenemos un Dios de poder, sino que también tenemos que creer en Él. Entonces, ¿por qué nos pasa esto, hermanas? Porque no hemos creído en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, ¿sí? Vean cómo le responde el Señor Jesucristo en el versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿verdad? Para creer, tanto ese corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer, ¿sí? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces Él comenzó desde Moisés, hermanas, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Hermanas, fíjese, Jesús habló de Él mismo, tomando como base las escrituras. Eso nos muestra, hermanas, que para creer de verdad en el Señor no basta con lo que otros dicen de Él. No podemos conformarnos con lo que nos dicen de Jesús, ¿verdad? O con lo que otros hablan de Él o lo que otros han experimentado en sus vidas.
Tenemos que conocer de manera personal a nuestro Señor Jesucristo por medio de la palabra, a través de nuestra comunión con Él, por medio de las Escrituras. Hermanas, no nos tenemos que conformar con solamente ir a la iglesia el domingo y escuchar lo que el pastor predica. Tenemos que pasar tiempo en las Escrituras, tenemos que pasar tiempo en su palabra, ¿verdad? Escuchando lo que Él quiere quiere hablarnos, sí, cada día. Y es algo con lo que luchamos, hermana, porque la carne es débil, tenemos flaquezas también, ¿verdad? Y debilidades, y la carne a veces es débil y en lugar de levantarse temprano, ¿verdad? Para pasar un tiempo con Dios, dormimos, ¿verdad? Más, o a veces nos levantamos a las carreras y nos ocupamos de todo el quehacer y dejamos nuestro tiempo con Dios de último, o si no, ya no lo hicimos, ya pasó el día así y no pasamos el tiempo con Dios, no escuchamos su voz, ni siquiera nosotros mismas le hablamos. Entonces, hermanas, no te conformes nada más con escuchar lo que el domingo, y a veces, y luego, hermanas, a veces algunas ni van a la iglesia, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿por qué estamos tristes? Porque podemos tener conocimiento, podemos ser salvas, sí, pero no es ahí nada más, hermanas, sino es creer en todas sus promesas, vivir confiadas en lo que Él ha dejado en su palabra, sí. Ahora, hermanas, ¿qué humano, verdad, puede llegar a ser el evangelio? ¿Sí? Y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón humano. Él sabe que el cansancio y el desánimo, ¿verdad?, en nuestra vida puede asaltar en cualquier momento, ¿verdad? Pero, y quizás, ¿verdad?, y quiso enseñarnos, perdón, con este pasaje, ¿verdad?, que también en esas circunstancias difíciles Él sigue cerca de nosotras, nos habla, nos anima, nos escucha y nos ama, ¿sí? Hermanas, nos dejó su palabra para que por ella la tomemos, ¿verdad? La hagamos nuestra y con ella nos animemos, nos nutramos, podamos crecer espiritualmente, fortalecer nuestra vida espiritual, aumentar nuestra fe, hermanas, ¿verdad? Y tener esta esperanza viva, ¿verdad? De que Cristo, de su resurrección, que Él vive, que Él está, ¿verdad?, dispuesto a escucharnos en cualquier momento y darnos también de su ayuda. Sí, si estos hombres que iban camino de Emaús hubieran tenido, ¿verdad?, hubieran tenido no solo un buen concepto del Señor, sino que verdaderamente ellos hubieran creído las promesas y las profecías que sobre Él se hacían en la palabra de Dios, no hubieran estado tristes, no se hubieran sentido decepcionados ni desanimados por las cosas que habían ocurrido con el Señor. ¿Sí? Así nosotras, hermanas, como cristianas, si vamos por la vida triste, ¿verdad?, preocupadas o decepcionados por las cosas que están ocurriendo en nuestra vida, por los problemas que estamos enfrentando, por la crisis que estamos viviendo, tal vez en el matrimonio, con un hijo rebelde, ¿verdad?, es porque en realidad, hermanas, no conocemos las promesas del Señor o simplemente no hemos creído en ellas, ¿sí? Hermanas, la resurrección de nuestro Señor es la garantía, hermana, es la garantía de todas las promesas del Señor que se van a cumplir en nuestras vidas, ¿sí? Por más difícil que parezca nuestra situación, ¿verdad?, se van a cumplir. Dios es fiel en lo que Él promete, ¿sí? Él no es un hombre para que no cumpla y para que mienta. Él es fiel, hermana. Él no miente. Cada promesa que está en su palabra se ha cumplido, se cumplirá, ¿verdad? Y seguirá ahí siendo Él fiel en sus promesas, ¿sí? Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanas, todas sus promesas se van a cumplir, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo, hermanas, en nuestra vida, pero nos ha faltado creer, confiar plenamente en ellas.
¿sí? Ahora, hermanas, vemos aquí también, llegamos ahora en que ahora el Señor Jesús, ¿verdad?, se despide de estos hombres, ¿verdad?, de estos caminantes de Emaús, se despiden, pero ellos le invitan a que entre, ¿verdad?, con ellos, le invitan a que parten el pan, dice aquí, llegando a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ahora entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, hermanas, ¿verdad? Pero, hermanas, vemos que ahora aquí el Señor Jesucristo primero llegó como un desconocido, ¿verdad? Ellos no pudieron reconocer que Él era el Cristo resucitado, ¿verdad? Y caminó horas con ellos y les explicó desde Moisés, ¿verdad? Y las profecías y toda la escritura, ¿verdad? Les habló. Qué bonito está esto, hermanas, ¿verdad? Esto que el Señor Jesús hizo, de acercarse a ellos, ¿verdad? Cristo siempre sale a nuestro encuentro, hermanas. Nunca, no caminamos solas. Él siempre está a nuestro lado y sale al encuentro, hermanas, ¿verdad? Ahora, y no podemos decir, hermanas, como les dije en el versículo que nos dice, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. A veces estamos sumergidas en nuestra tristeza, en nuestras preocupaciones, ¿verdad? Y en nuestros problemas, y no nos damos cuenta que ahí está Él con nosotras, ¿sí? Qué bonito que estos hombres, ¿verdad? Después de que primero el Señor Jesús llegó como un desconocido, pero después ellos le invitan. Entonces, Él de ser un desconocido pasó a ser un invitado, ¿verdad?, para ellos. Pero no era un invitado o no era un desconocido simple, sino que era el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que estaba ahí cerca, ¿verdad?, callado, y comienza a escucharlos, ¿verdad?, se interesa por sus preocupaciones, ¿sí? Y qué paciente es el Señor con nosotras, hermana, ¿verdad?, cuando estamos en estas circunstancias de tristeza, de desánimo, de preocupación. Yo no sé, hermana, qué situación difícil tú estás pasando, pero yo quiero decirte que el Señor siempre está ahí a tu lado y está dispuesto a escucharte, tiene la paciencia para oírte, ¿verdad? Se interesa por tus preocupaciones, ¿verdad? Sí. El Señor les escuchó a ellos, todo lo que ellos hablaron con Él y todo los escuchó, ¿verdad? Y luego el Señor mismo les habló, ¿sí? Hermanas, yo siempre lo he compartido con mis hijos cuando tenemos nuestro tiempo familiar en la casa, que la oración y la lectura de la Biblia van siempre de la mano, ¿sí? Leo la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, ¿verdad? Pero cuando yo estoy orando, cuando yo me arrodillo allá en ese lugar que tengo especial para pasar mi tiempo con Dios, ya sea en la orilla de una cama, de un mueble, en un cuarto, hermanas, es ahora yo hablando con Dios, ¿sí? Y no podemos solamente estar orando y pidiendo, Señor, te pido, y no abrir su palabra, ¿verdad? Y no poder encontrar en Él las respuestas, porque aquí están las respuestas para muchas dificultades de nuestro día a día, hermanas, ¿sí? Dios nos quiere hablar. Él quiere escucharnos, pero también Él quiere hablarnos, ¿sí? Él también quiere mostrarnos en su palabra que hay solución a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, a lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y vemos que aquí el Señor Jesucristo tuvo la paciencia para escucharlos, ¿verdad? Pero también después les habló, ¿verdad? Les habló y les mostró, ¿verdad?, todo lo que había acontecido anterior, desde Moisés hasta ese día, ¿verdad? Ahora, vemos que Cristo, ahora, ¿verdad?, después de ser un desconocido, pasó a ser un invitado, hermanas, ¿verdad? Un invitado, ¿sí? Así actúa nuestro Señor Jesucristo. Sabe lo que necesitamos. Sabe que Él es la luz para nuestra oscuridad, sabe que Él es la alegría para nuestra tristeza y se nos acerca poco a poco y nos va dando esperanza, ¿verdad? El cambio de esos discípulos
Cuando lo vemos aquí en los versículos más abajo, fue inmediato, hermanas, ¿verdad? Pero el Señor salió a su encuentro, les escuchó, se interesó por ellos, luego les habló, ¿verdad, hermanas? Y él fue ese invitado que ellos tuvieron en su casa, ¿verdad? Ahora, estos hombres habían caminado horas con el Señor, ¿verdad? Y no lo habían reconocido, que Él era Jesucristo resucitado, ¿verdad? A veces así vamos caminando, hermanas, en nuestra vida cristiana, preocupados por las deudas, por las enfermedades, por muchas cosas, por problemas en el hogar, ¿verdad? Y no reconocemos que ahí, ¿verdad? Con nosotros está el Señor. El Salmos 23:4 nos dice, aunque estemos pasando, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, ahí está el Señor con nosotras, hermanas. Aunque estemos pasando por las situaciones más difíciles de nuestra vida, ya sea por las aguas o por el fuego, ahí está el Señor. Y Isaías nos dice, nos da una promesa de Dios que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Hermanas, son las promesas fieles del Señor, que Él estará con nosotros para ayudarnos, para socorrernos, para consolarnos, ¿verdad? Aunque estemos enfrentando batallas, aunque estemos sufriendo ataques del enemigo, Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad? Como lo estuvo con Josué, ¿verdad? Que le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanas, esas son las mismas palabras que Dios te dice, ¿verdad? Ya Josué ya no está aquí con nosotros, pero te lo dice a ti, hermana, ¿sí? No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, como estuve con Josué, estaré contigo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estáis tristes, hermanas, verdad? Porque a veces nos hace falta creer en todas estas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Aunque no lo veamos, aunque quizás muchas veces no lo sintamos, Él ha prometido estar siempre con nosotras. Y si Él lo ha prometido, hermanas, Él lo cumplirá. Ya no estemos tristes, hermanas. Ya no estemos tristes, ¿sí? Estos días van a pasar, de que estamos recordando todo lo del Señor Jesucristo. Pero no solamente en estos días debemos sentir gozo y esperanza porque creemos en un Dios resucitado. Eso es diario, hermanas, eso es nuestro vivir. Es como ellos aquí abajo que dice, ¿verdad? Que era como dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanas, el cambio de estos discípulos fueron en unos solos minutos, hermanas, ¿sí? Sus ojos fueron abiertos y ellos decían, no sentíamos nuestro corazón, ¿verdad? Cómo ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Hermanas, cuando tú lees la palabra del Señor, cuando leemos estos versículos que Él promete estar con nosotros, que son promesas, hermanas, ¿no sientes tu corazón arder? ¿Sí? ¿No sientes tú que es Dios mismo hablándote, diciéndolo? No es cualquier palabra, no es nada más que ya leímos. Es que a veces tenemos ese error, ¿verdad? De leer y cumplir, ¿verdad? Ya cumplí, ¿verdad? No, hermana. De veras, pide a Dios que te hable cada vez que tú leas su palabra. Pide a Dios que te muestre, ¿verdad? Que te haga ver una verdad, algo que Él quiere que tú no solo aprendamos, sino también pongamos en práctica en nuestra vida, ¿sí? No debemos de estar tristes, hermanas, porque tenemos un Dios todopoderoso, venció la misma muerte, nos ha prometido tener una vida eterna con Él en el cielo.
A veces no tenemos nada en este mundo, en esta tierra. Yo no tengo casa propia, no tengo ninguna herencia terrenal, pero tengo una herencia espiritual, la que de conocer al Señor Jesucristo. Tengo la esperanza viva, ¿verdad? Y la convicción de que soy una hija de Dios y un día voy a caminar en esas calles de oro. Tengo una mansión en el cielo y hermanas, no me quiero quedar con las manos vacías, ¿sí? Yo no quiero regresar, ¿verdad? Y hundirme en una tristeza, ¿verdad? Por las dificultades de esta vida. Siempre habrá dificultades en esta vida. Nuestro enemigo, que es Satanás, siempre estará ahí para hacernos caer, para hacernos retroceder. Pero no te rindas, hermana, ¿sí? Regalé a las hermanas de mi iglesia un plan de lectura bíblica para que estemos leyendo la Biblia juntas. Y a veces les digo, si alguien se ha atrasado, hermanas, si alguien pasó 2, 3 días y no leyó su Biblia, hermanas, no te desanimes, levántate, inténtalo, retoma tu lectura, vuélvelo síguelo, no lo dejes, ¿verdad? No te des por vencida, ¿sí? Porque yo no quiero llegar ante las manos, ante los pies de mi Cristo y no llevar nada, ¿verdad?, que ofrecerle. Y yo no me quiero dar por vencida en la vida cristiana. Yo no quiero que por una tristeza o por un desánimo retroceder. Y usted dirá, hermanas, pues usted no vivió una vida mundana, siempre fue cristiana, gracias a Dios, ¿verdad? Que tuve esta oportunidad que me permitió el poder conocer desde pequeña, pero no quisiera ni siquiera probarlo, hermanas, ¿sí? No quisiera ni siquiera probarlo porque es algo que es una bendición que Dios me ha dado y no la quiero menospreciar con ninguna cosa pasajera de este mundo. No hay nada en este mundo, hermana, que valga la pena para renunciar y dejar las cosas del Señor. Y menos porque estar triste sabiendo que tenemos a un Salvador, ¿verdad? Que nos ama, que nos consuela, que está con nosotros día con día, que tenemos promesas fieles con Él en nuestra vida cristiana, ¿verdad? En nuestro andar con el Señor. Menos tengo por qué renunciar y mirar atrás, ¿verdad? Y regresar, ¿verdad? Ya no debemos estar tristes, hermanas, ¿verdad? Sí, pidamos a Jesús resucitado que nos permita reconocerle en todo momento de nuestra vida, ¿sí? Pidamos que nos abra los ojos y que nos haga ver, ¿verdad? En cada situación de nuestra vida que ahí está Él con nosotras, ¿verdad? Para entendernos, para escucharnos, para animarnos, ¿verdad? Y no dejar de orar, de leer su palabra, creer en su palabra, creer en sus promesas, ¿verdad? De que Él es fiel, ¿sí? Y tener, hermanas, en cuenta cada promesa del Señor, ¿verdad? Agarrarlas, aferrarnos a ellas en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pues, hermanas, vamos a orar para terminar esta pequeña enseñanza, ¿sí? Gracias, mi Dios, por tu palabra, gracias por este pasaje, por estos testimonios, mi Dios, que tú nos has dejado en tu palabra para poder aprender de ellas. Gracias porque podemos reconocer en cada capítulo, en cada versículo de tus escrituras que tú eres fiel, que estás ahí para ayudarnos, mi Dios, que siempre estás dispuesto a escucharnos, que nos tiendes la mano cuando más hemos necesitado. Perdónanos, Señor, si nada más te hemos buscado cuando nos sentimos en dificultades. Perdónanos si solamente te usamos como si fueras un teléfono de emergencia y no hemos estado constantemente, mi Dios, cerca de ti, en comunión contigo. Perdónanos, por favor, y ayúdanos a creer en tus promesas, a aferrarnos a ellas, a hacerlas de ellas nuestro día a día, mi Dios. Y gracias porque me permites también poder aprender de ti, que usa tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada una de las que están oyendo, Señor. Y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanas, pues eso es lo que quería compartir con ustedes. Dios les bendiga a cada una de las que están escuchando, ¿verdad? Y muchas gracias, hermana Lorena, por su invitación. No tengo el placer de conocerla. Ojalá un día podamos
coincidir, ¿verdad? Y poder conocernos. Pues nada más quiero saber cómo terminar. Ok, creo que ya. Ok, hermanas, pues Dios las bendiga, que tengan bonita tarde. Hasta luego.